Buenos días. El siguiente video se hace con el fin de realizar un análisis de una sentencia de responsabilidad civil extracontractual. La sentencia está identificada con el número SC 5474-2017 del día 21 de abril del 2017. Tenemos como magistrado ponente el doctor Ariel Salazar Ramírez, como accionante a la señora María Elvia Vargas Jiménez, como accionado a Obra Negra S.A. y Penca S.A. Por último, a la corporación, la Corte Suprema de Justicia. En las cuestiones previas hablaremos del caso y de los hechos relevantes. Bueno, el caso es que la Corte decide el recurso extraordinario de casación que la demandante María Elvia Vargas Jiménez interpuso pues para que se le declare la responsabilidad civil extracontractual de Obra Negra S.A. y Penca S.A. y que se les condene a las demandadas a indemnizar los perjuicios materiales causados primero por la invasión con escombros y materiales en su lote, segundo por la construcción de una vía y por último el fraccionamiento de un terreno de su propiedad. También podemos ver que la demandante sustenta el lucro cesante y el daño emergente. El lucro cesante en que el dinero que dejó pues de ingresar a su patrimonio, ya que su inmueble contaba en primer lugar con 2000 metros cuadrados que perfectamente pues ella los había adecuado para levantar un edificio y que era pues su objetivo principal, el cual pues no se pudo realizar por haber sido fraccionado con la vía sin su consentimiento. También pues con todo esto, con todo lo anterior, también ella sustentó con la construcción de la urbanización La Palmera, todos los escombros que quedaron de esta dicha construcción fueron arrojados, desechados a su lote, así convirtiéndolos en un botadero de basura, pasando de tener un área de 2000 metros inicialmente a un área de apenas reducida a 1600 metros cuadrados aproximadamente. De esta manera pues se ha visto perjudicado con un lucro cesante que se estimó en 700 millones de pesos, pues los demandados la privaron a ella de la finalidad por la cual ella había adquirido el dicho predio de 2000 metros cuadrados y exactamente del hecho de construir un edificio que sea apto para apartamentos, para locales, para cuartos útiles y para parqueaderos, y que no solamente pues esto, sino que además ella iba a arrendar y de esta manera recibir una renta mensual al mismo y pues que al mismo tiempo que se valorizara pues más su propiedad. Ella sustenta su daño emergente en que ella ha venido pagando el predial del citado inmueble, esta suma que no está más en recordar de que es bastante alta y que ha pagado sin justificación pues alguna. Además, que estas circunstancias la han obligado a contratar pues los servicios de un profesional del derecho y en consecuencia desembolsar pues de su patrimonio una considerable suma para pues el pago de los honorarios de este profesional. Y que no solo esto, sino que también le ha tocado o le tocó contratar los servicios de vigilancia durante aproximadamente 5 años para que su inmueble no siga siendo pues perturbado por otros intrusos. Luego hablaremos de la decisión que tomó el juzgado de primera instancia, quien desestimó las pretensiones de la demandante y se fundamentó en que el derecho de dominio de la demandante pues no fue afectado, y además que no demostró que las obras realizadas
hubiesen causado alguna inestabilidad pues en el terreno. Esta decisión pues fue confirmada por el tribunal, quien señaló que no fueron demostrados los perjuicios pues reclamados en la demanda. Luego, el recurso extraordinario de casación lo planteó en dos cargos. El primer cargo lo fundamentó en errores de hecho en la interpretación de la demanda, y el segundo en la valoración de algunas pruebas. La Corte estudió conjuntamente pues los cargos y planteados por la demandante y no casa la sentencia pues que no halló demostrado los errores de hecho que la casacionista pues planteó. Luego continuamos con los hechos relevantes. El primer hecho relevante que tenemos es que es dueña de un lote en el barrio El Poblado, esto es en la ciudad de Medellín, el cual fue ocupado en el 2004 de forma clandestina y sin su consentimiento. Pues al parecer con permiso del municipio, pues para el único fin de la construcción de la vía Segunda Sur, que esto le daba acceso a la urbanización La Palmera S.A. Como segundo hecho relevante, también tenemos pues que fueron arrojados en su propiedad los escombros de la construcción que conformaban la urbanización La Palmera. Como tercer hecho relevante, que a causa de todo lo anterior, la área de su lote o de su propiedad se redujo a 1610.22 metros cuadrados, cabida muy inferior a la exigida en el plan de ordenamiento territorial para el levantamiento pues de una edificación que es reglamentario que sea de 2000 metros cuadrados, ya que la demandante pues compró el predio pues con el único fin de realizar un proyecto de construcción de un edificio. Como un cuarto hecho relevante es que la demandante buscó la restitución de la zona afectada o la reparación económica en varios intentos, en varias ocasiones, conciliando con las demandadas, pero simplemente fueron resultados fallidos. Y como quinto tenemos que el predio está evaluado catastralmente en 380 millones de pesos y comercialmente en 1.500 millones de pesos, pero pues no se ha podido vender por todos esos acontecimientos. Por último, tales causas pidió el pago, por esas causas pidió el pago primero del lucro cesante, que lo estimó en 700 millones de pesos, y del daño emergente, que asciende a los 800 millones de pesos. Tenemos las consideraciones de la Corte. En primer lugar, el problema jurídico. La pregunta es que si existió una equivocada interpretación del legislador y un indebido análisis de las pruebas. Como respuesta es que no, pues como se planteó a lo largo de toda la sentencia, el legislador a cada punto expuesto por la demandante, él le circunscribió pues la actividad probatoria con el fin de acreditar pues la existencia para el valor del lucro cesante, para la valoración de los medios de convicción. En cambio, pues aquí se observó fueron los errores de hecho que manifestados pues por la demandante, donde se llegó a contradecir en sus aspiraciones, como lo vemos plasmado en uno de sus hechos, en el cual pues que nos habla de que ella, al no utilizar este predio, la actora no debería de pagar el impuesto predial, pues ya que no lo goza, y a causa de todo esto deberían de pagarle un lucro cesante. En ese hecho ella lo encasilla como lucro cesante y luego se ve encasillado como daño emergente. Por último, la Corte nos dice que no es de extrañar que pues el juzgador pues ciñera su análisis a verificar pues la certeza de las afirmaciones en que se basaban tales exigencias, aquí sin exceder pues los límites demarcados por las pretensiones y las excepciones con la que
con el examen de aspectos no sometidos a una solución. El único fin del legislador es de evitar un fallo pues que sea incongruente. La primera pregunta que tenemos es que si el pago de impuestos sin gozar del lote es constitutivo de un lucro cesante. Pues la respuesta es que no. Pues este tipo de reparaciones no proceden no proceden por tratarse de una obligación que es inminentemente del derecho o emanan solamente del derecho de dominio. Como segunda pregunta, nos planteamos que cómo debe ser el lucro cesante. Entonces, la Corte nos dice que debe ser cierto. Cuando nos dice que es cierto, esto quiere decir que supone una existencia que sea real, que sea tangible, que no meramente sea hipotética o eventual. Como tercero, nos pregunta que a qué se refiere la doctrina con los sueños de ganancia. La doctrina se refiere a que no son, no son más que conjeturas o eventuales perjuicios que se apoyan en meras hipótesis y por esto estos daños o los cuales estas conjeturas no pueden ser indemnizables.